Epístola de Juan, capítulo 1. Y quiero comenzar, mis hermanos, diciéndoles que pues cuando el ser humano allá en el huerto de Edén cayó en pecado, pues usted sabe, él quedó completamente perdido e incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Sin embargo, mire, Dios aún dejó en el hombre un sistema de alerta llamado conciencia. Y mediante la conciencia, mis hermanos, el hombre sabe, aunque sea de manera muy básica, cuándo él está haciendo bien y cuándo está haciendo mal. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esto cuando dice allá en Romanos: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mis hermanos, sin embargo, a pesar de ese sistema de alarma, de alerta, que se llama la conciencia, y que hace que en todo momento tú sepas cuándo estás haciendo lo malo o lo bueno también, a pesar de eso, mis hermanos, sabemos que el pecado es tan maligno que ha encontrado maneras de acallar o incluso de intentar engañar a la conciencia. Mira, por ejemplo, en nuestros tiempos se ha intentado cambiar el nombre de pecado por otros nombres que no resulten tan ofensivos a la conciencia, que no enciendan la alarma. Y hoy en día ya no les llaman pecado. Hoy en día le han puesto nombres, por ejemplo, como preferencias. Son mis preferencias, dicen. Adicciones, enfermedades. ¿Ha escuchado eso de que el alcoholismo es una enfermedad, verdad? Es un pecado. De esa manera, mis hermanos, los pecadores de hoy reclaman que se los acepte como son, que sean tenidas sus preferencias como algo normal, que si algo sufren en su vida los curen, les brinden alguna psicoterapia, etcétera, pero ellos jamás van a aceptar que son culpables de ofender a Dios con lo que debemos decirlo por su nombre, son pecados. Mire, el mundo se ha encargado de volver el pecado parte de su cultura, de esa manera de ser normal o incluso hasta bien visto. Por eso, mis hermanos, es que en nuestros días hay iglesias que han terminado por aceptar a las personas como son, con sus preferencias, han dejado de confrontar al hombre con su pecado y confrontarlo con Dios. Y hay iglesias que prefieren mejor lanzar desde el púlpito algunos chistes o a lo más algunos consejos del tipo libros de superación personal o cualquier otra cosa que haga sentir bien a la congregación, pero sobre todo que no la vaya a ofender. De manera que el pecado, mis hermanos, ha terminado por ser tolerado, incluso dentro de la iglesia, ha terminado por ser prácticamente ignorado, y todo esto dentro de grupos que se hacen llamar cristianos. Pero esto, mis hermanos, yo debo decirles que no es algo nuevo. Ya en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos del apóstol Juan, había dentro de algunas iglesias quienes decían, por ejemplo, que el pecado no existía. Miren, en tiempos del apóstol Juan surgió una herejía nueva
que estaba fundamentada en una mezcla de filosofía y religión, y que más adelante se llamaría o se le pondría el nombre de dualismo. El dualismo argumentaba que lo que tú hacías por medio del cuerpo no tenía la más mínima importancia, ni aunque fueran pecados aborrecibles. Lo que importaba, según ellos, era lo espiritual. Así que tú podías vivir en medio de un pecado a la vista de todos, y podías terminar diciendo, bueno, es que como este es en el cuerpo, pues no importa. En el cuerpo el pecado no tiene ninguna importancia, mientras que mi espíritu se mantenga puro, no importa lo que pase con el cuerpo. Así que cuando el apóstol Juan tuvo que luchar y contrarrestar estas herejías, él no dudó, mis hermanos, en declarar lo que ya hemos leído. Este es el mensaje, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestro Dios es un Dios santo. Dios es santo. Y para decir eso, mis hermanos, Juan utiliza la metáfora de la luz. Porque en este contexto, mis hermanos, la luz está hablando acerca de la santidad en la cual Dios mora. Y en la luz, mis hermanos, no se admiten términos medios. Si se es luz, luego entonces no se puede ser al mismo tiempo tinieblas. Si un cristiano vive en comunión con el Dios Santo, ¿cómo puede ser esto si en su vida hay pecado? Ya que Dios no tolera el pecado. Él no va a tener comunión con quien lo practica. Así que con gran simpleza y claridad, Juan declara una verdad que podemos aplicar, mis hermanos, me parece que en dos sentidos en este texto. Mira, el primero sería que si alguien dice ser cristiano, pero su vida se caracteriza por el pecado, esa persona miente y no practica la verdad. Esa persona no es cristiana más que de nombre. La segunda cosa que podemos aprender o deducir de aquí es que si la persona de la que estamos hablando es realmente un cristiano, pero hay pecado en su vida, entonces esa persona no está en comunión con Dios. Eso es lo que dice Juan. En ambos casos, las personas que acabo de mencionar se conocen por sus frutos. Eso dijo el Señor Jesús. Miren, mis hermanos, yo quiero el día de hoy enfocar esta predicación, sobre todo en este segundo punto. Aquellos que sí son cristianos, pero que han dejado que en su vida el pecado haya hecho su morada y hayan interrumpido su comunión con Dios. Y ese asunto, mis hermanos, es de suma importancia, porque el enemigo de nuestras almas ha logrado que aprendamos a vivir creyendo que si no realizamos grandes pecados, escandalosos pecados, los pequeños que puedas tener en tu vida no importan mucho. Los que no se notan, esos pecados que a la vista del mundo tal vez incluso sean políticamente correctos, o aquellos que podemos ocultar de la vista de los demás, bueno, ¿para qué les pones tanta atención? No pasa nada. Mira, pero para el apóstol Juan no hay pecados grandes o pequeños, porque él está hablando de absolutos. ¿Sabes por qué? Porque en Dios las cosas son así. O eres luz o eres tinieblas. No hay puntos medios. El problema, mi hermano, en tu vida puede ser, no si tienes algunos pecadillos, o si tal vez
los has podido ocultar durante años y años de la vista de los demás. El problema, mi hermano, es que delante de Dios, si esta es tu situación, tú eres tinieblas y tu comunión con Él está interrumpida. Mira, a mí me parece que el engaño del diablo es tal que muchos cristianos piensan que si los demás no se dan cuenta de sus pecados, entonces todo está bien. Y ellos se esmeran en que los demás no lo noten, no se den cuenta que tienes pecados ahí escondidos. Lo increíble, mis hermanos, lo que a mí me parece increíble, es que a algunos les llegue a preocupar más lo que otros piensan de ellos que lo que Dios piense de ti. Y entonces se establece un modo de vivir hipócrita, ocultándote de los demás, dando una cara los domingos que no es tu cara verdadera, intentando acallar tu conciencia que te clama, que te está diciendo que realmente sí estás ofendiendo a tu Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entonces algunos piensan, bueno, si oculto esos frutos malos, esos frutos podridos de los demás, entonces no pasará nada. Pero tal vez te olvidas que de Dios no puedes ocultarte. Déjame decirte que en algún momento la luz revelará tu pecado. Cuando un cristiano, mi hermano, cuando un cristiano vive con pecados ocultos en su vida, siempre terminará teniendo consecuencias notorias. Siempre terminará teniendo consecuencias notorias, aunque él no quiera. Porque aunque oculte el pecado de la vista de los demás, los efectos de ese pecado son imposibles de ocultar. Eso, mi hermano, es una realidad. Juan dice que la consecuencia más inmediata del pecado es que rompe la comunión con Dios. Y cuando eso sucede, cuando tú llegas a tener pecados en tu vida, no importa que no se den cuenta los demás, que los ocultes, cuando eso sucede, de inmediato hay un alto en tu comunión con Dios, tu crecimiento espiritual queda paralizado, y esto ya lo hemos dicho en algunas otras predicaciones. Un cristiano que tiene pecados ocultos en su vida y por tanto ha roto su comunión con Dios, se pone, escucha esto, en un estado de inutilidad en las cosas de Dios. Porque simplemente deja de tener el impulso del Espíritu de Dios en su vida. Y lo que comienza a impulsar la vida de aquel cristiano es la carne, no el Espíritu. La manera, mi hermano, en que Satanás hace inútil a un cristiano, la manera en que lo inhabilita para servir a Dios, es logrando que ocultes tus pecados y que pienses que es normal tu vida y que no pasa nada. Si en tu vida, mi hermano, hay un estancamiento espiritual y has dejado de crecer, si ya no te llama la atención leer la Biblia, si no te llama la atención reunirte con los santos y tal vez se ha vuelto una costumbre, pero sobre todo si tú ya no eres útil en las manos de Dios, tal vez sea porque tu comunión con Él está interrumpida. ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas a alguien del Evangelio de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no sientes pasión por la palabra de Dios? Hay consecuencias que se notan. Mira, ese asunto de los pecados ocultos es un asunto que tarde o temprano va a salir a la luz. Y yo recuerdo el caso de Acán. Seguramente tú también te acuerdas de él. Ese hombre del que nos habla el libro de Josué, allá por el capítulo 7, él cometió un pecado y pensó que si lo ocultaba de los hijos de Israel no iba a pasar nada.
Nadie se iba a dar cuenta. Mira, él había tomado parte del botín de la conquista de Jericó. Cuando Dios entregó en las manos del pueblo judío a Jericó, se recogió una gran cantidad de bienes, pero Dios había prohibido que el pueblo tomara de esos bienes. Y este hombre Acán pensó, bueno, tal vez si guardo para mí este oro y bueno, también estas telas preciosas, pues ¿quién lo va a echar de menos? Nadie lo va a notar. Tal vez más adelante, cuando ya se hayan olvidado, yo voy a sacarlas y voy a tener un beneficio material de esto. Pero el pecado de ese hombre, mi hermano, el pecado de ese hombre dejó rota la comunión de Dios con su pueblo. Dios dejó de bendecir al pueblo judío. El pecado de Acán hizo esto, porque simplemente Dios no tolera el pecado. Y más adelante dice la Escritura que el pueblo tuvo que salir nuevamente a la guerra, pero Dios ya no iba con ellos. El enemigo que tuvieron que enfrentar los venció, aunque era un enemigo realmente mucho más débil. Digo, enfrentar a Jericó, esa ciudad amurallada, con un buen ejército, era una cosa. Enfrentar a los de Jai, un pueblo pequeñito, eso no era gran cosa. Israel dejó de ser útil para Dios por causa del pecado de ese hombre. Y Dios entregó al pueblo para ser derrotado por aquellos, los de Jai. Mira, eso mismo pasa con el cristiano que oculta pecados. Rompe su comunión con Dios. Y eso, mis hermanos, hace que él se vuelva un obrero inútil. Un cristiano con pecados ocultos se queda en medio de una guerra espiritual sin Dios. Y entonces viene a ser presa fácil para el enemigo. Sin duda, mi hermano, que si tú guardas pecados y los ocultas ahí en tu corazón, estás en peligro. Estás en peligro de deslizarte a pecados mayores cada vez más. Entre tanto que tú insistas en vivir en ese estado. Mira, cuando Josué y el pueblo se preguntaron por qué Dios les había abandonado, Dios contestó descubriendo el pecado oculto de Acán. Y el resultado, mi hermano, fue funesto. Tú lo sabes. Acán tuvo que ser cortado, fue quitado de en medio del pueblo de Dios. No podía permanecer con su pecado oculto y que Dios lo permitiera, porque la comunión de Dios con el pueblo se había cortado y entonces Dios intervino. Pero, mi hermano, este no es el único ejemplo. Viene a mi mente también ese otro de uno de los discípulos del Señor Jesús, Judas. Él, al igual que Acán, era tenido por un miembro indiscutible de un grupo escogido por Dios mismo. Acán era parte del pueblo escogido de Dios. Judas había sido escogido para pertenecer a ese grupo privilegiado de los 12. Él participaba de las enseñanzas del Señor mismo. Se le había concedido tener una visión, un punto de vista único para contemplar la manera en que Cristo obraba. Desde muy cerca Judas pudo ver esto, pero él guardaba dentro de su ser un corazón pecador. Mira, a mí me parece muy interesante que Judas haya podido esconder todo eso a la vista de los demás durante todo el tiempo que duró el ministerio de Cristo en unión con sus discípulos. Mira, de hecho, Judas era tenido por los discípulos como un miembro sobresaliente de ellos. Yo me acuerdo de aquella ocasión en que María, la de Betania, había ahorrado durante mucho tiempo para comprar un perfume de nardo puro para ungir al Señor. Y cuando fue invitado a una comida, ella aprovechó la ocasión y vino
y se sentó a los pies de Cristo y rompiendo aquella botella de perfume, la derramó en los pies del Señor y enjugaba con sus cabellos los pies de Cristo. Y entonces, dice la Escritura, que los discípulos tuvieron una discusión. Comenzaron a decir, ¿por qué ese perfume tan caro se estaba desperdiciando de esa manera en lugar de venderse y dárselo a los pobres? Y Juan, mis hermanos, Juan el apóstol, se encarga de decirnos que el que inició esa discusión fue Judas. Judas lanzó esa discusión a la mesa y ¿sabe qué? Los discípulos le creyeron. Dijeron, bueno, sí, Judas tiene razón. Él pasaba como un miembro sobresaliente entre ellos. Más adelante Juan nos va a decir que Judas dijo eso porque él se encargaba de robarse el dinero de la bolsa de los discípulos. Por eso a él le convenía que se vendiera ese perfume. Pero entonces ellos no lo sabían. Ellos le hacían caso, tenían un buen concepto de él. Pero mis hermanos, esa noche de la última cena, el Señor Jesucristo descubrió a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y sin embargo, los demás discípulos aún seguían teniendo un buen concepto de él. Porque la Escritura dice que ellos pensaron que el Señor le había dicho, ve y dale una ofrenda, una limosna a los pobres, porque esa era la costumbre en el tiempo de la Pascua. Ellos no sospechaban de Judas. Él había logrado ocultarse de todos ellos. Por supuesto, del Señor Jesús no. Para Cristo, Judas había dejado de ser útil. Él ya no tenía comunión con ellos. Y el Señor, mis hermanos, escuchen esto, lo sacó del aposento en esa hora, porque él no podía recibir la bendición que recibirían los demás. Él no podría ya participar del pan y del vino que representaban la comunión con Dios en ese nuevo pacto. Tú conoces el final de esta historia, ¿verdad? Judas fue arrastrado por el diablo a un pecado mayor. Él terminó vendiendo a su Señor y terminó colgado de un árbol como los traidores de los que nos habla la Escritura. Mi hermano, si tú permites que el diablo te engañe y que en tu corazón guardes pecados y los mantengas ocultos, lo primero que debes saber es que has perdido la comunión con tu Dios. Y tarde o temprano eso se va a hacer evidente. El diablo está haciéndote inútil de esa manera. Sin duda que vas a perder, cuando se interrumpe tu comunión con Dios, el gozo de tu corazón, la paz que tú tienes, y eso se nota. Te vas a quedar estancado en tu crecimiento espiritual y va a comenzar a ver, mis hermanos, otras cosas que van a empezar a dar evidencia de tu pecado oculto. Déjame contarte una historia. Mira, se cuenta que allá en Haití, que es un país muy pobre, en una ocasión un hombre puso a la venta su casa. Y el único comprador que vino le dijo que no tenía dinero para pagar el precio que él pedía, que solamente le podía ofrecer la mitad. El vendedor finalmente decidió que le iba a dar su casa por esa cantidad, pero con una condición: que le permitiera conservar como parte de su propiedad un clavo que estaba clavado en una de las paredes de la sala. Te voy a vender mi casa a la mitad de precio, pero la condición es que ese clavo que está ahí va a seguir siendo mío y yo voy a reclamar ese clavo en algún momento. El tiempo pasó, dice la historia, y el hombre que había vendido originalmente la casa la quiso recuperar, por lo que fue a solicitar que se la vendieran nuevamente.
Pero el actual dueño no quería venderla. Pidió un precio superior al precio en el que había comprado la casa. Entonces, aquel hombre, el dueño del clavo, fue y consiguió un perro muerto y lo colgó de aquel clavo. Era su clavo. Podía hacer con él lo que quisiera. A los pocos días, el hedor dentro de la casa fue tal que ya nadie podía vivir allí. Y el actual dueño de inmediato fue y vendió la casa a la mitad de precio al que había sido su dueño original, porque aquella casa se volvió inútil para vivir en ella. Mira, el pecado en la vida del cristiano, aun cuando sea muy pequeño, o permanezca allí oculto y nadie lo note, delante de Dios ese pecado desprende un hedor que Él no tolera. Hay cristianos, mis hermanos, que han hecho que su vida no sea de un olor grato para Dios, sino que su vida apesta, tiene un hedor que Él no tolera. Porque no importa que sea algo tan pequeño como un clavo, si tú dejas que el pecado permanezca en tu corazón, tarde o temprano va a comenzar a dar evidencia de ello. Te va a inutilizar, sin duda, para que Dios obre en tu vida. El cristiano que así vive está en problemas, porque prácticamente está echando a Dios de su vida. Mis hermanos, sabemos que un verdadero cristiano al final es salvo, pero definitivamente se ha hecho inútil para la obra de Dios. Y déjame decirte algo, el día del juicio, Cristo va a revelar lo que realmente ha sido tu vida. Y si tú has guardado pecados allí, Él los va a revelar. Y eso simplemente va a hacer que ese día tú te alejes avergonzado de la presencia de tu Señor. Juan, aquí en esta misma carta, lo dice ahí en el capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Recuerda que tu Señor tiene ojos de fuego. Y esa metáfora simplemente quiere decir que sus ojos todo lo ven. Tal vez has cubierto tu vida de una serie de hojarasca que hace que los demás no puedan saber qué hay detrás, pero el Señor va a quemar esa hojarasca y entonces se va a ver lo que hay realmente en tu vida. No vaya a ser que ese día te tengas que alejar avergonzado de tu Señor. Pero mira, Juan no va a dejar el asunto de los pecados ocultos hasta aquí nada más. Él también nos va a dar la solución. Si ves allí en tu Biblia, en el versículo 7 de este capítulo 1, Juan dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya dijimos, mis hermanos, que cuando Juan habla de la luz en este pasaje, en este contexto, está hablando de la santidad de Dios. ¿Qué significa entonces andar en luz? Si la luz significa la santidad de Dios, Jesucristo dijo, cuando oró al Padre por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, la palabra que tenemos, que Él nos ha dado, que contiene los mandamientos, la voluntad de Dios para ti, y tú sigues esa verdad, esos mandamientos, a eso se refiere Juan cuando dice andar en luz, si andamos en luz. Si tú amas la palabra de Dios y la estudias, intentas andar en ella, vivir en ella, la luz de la palabra va a hacer que los rincones de tu corazón se iluminen. Y entonces tú vas a descubrir que tal vez hay pecados allí
Pecados que tú conscientemente has ocultado, o pecados que a lo mejor no sabías que estaban, pero la palabra los va a revelar. Mira, déjame darte un ejemplo. Hace unas semanas predicamos acerca de este asunto del enojo, la ira, la amargura, ¿te acuerdas? Cuando yo estaba preparando esa predicación, yo mismo, mi hermano, porque yo esto es lo que hago cada vez que predico, bueno, primero tengo que tomar la palabra para mí mismo. Yo me di cuenta que en algunas ocasiones yo sí me enojaba, a veces bastante, por cosas por las cuales no debería enojarme. Más bien procedía mi enojo de la carne, no del espíritu. Entonces yo entendí por la lectura de la Biblia, porque eso, la Biblia ilumina y hace que el pecado sea notorio, que no estaba actuando de manera correcta. Dice Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú descubres que hay pecado en tu corazón oculto, tienes que venir y confesarlo delante de Dios. Y entonces pasan dos cosas. La sangre de Cristo limpia ese pecado y la comunión que se había roto se restaura. Y tú vuelves a estar en comunión con Dios y en comunión con tus hermanos. Ahora, déjame decirte, mi hermano, que la manera correcta de actuar de un cristiano cuando su pecado aparece es esta. Y tú puedes actuar de dos maneras. O lo sigues ocultando, o vienes y lo confiesas delante de Dios. Y de eso, mis hermanos, hay un ejemplo extraordinario en la Biblia. A mí me parece tal vez el ejemplo más extraordinario de todos, el caso de David. Mira, allá en 2 de Samuel, por el capítulo 11, que nos cuenta parte de la historia de David. Y se nos dice allí que en el tiempo en que habían salido a guerrear los reyes, David ya no salía entonces a pelear, pero él mandó a su ejército. Y en ese tiempo el general del ejército israelita era Joab. Y él los mandó a pelear contra los amonitas y los destruyeron, y luego fueron y sitiaron una ciudad. Y mientras el pueblo estaba peleando, David se había quedado en su lecho a dormir. Ya me imagino yo a David levantándose tarde, estirándose, y dice la escritura que salió y andaba caminando por su palacio cuando de pronto desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y entonces David pudo haber ignorado ese hecho y seguir adelante, pero él se detuvo y comenzó a codiciar a aquella mujer. Y entonces, bueno, como él era el rey, ¿qué se le puede negar al rey? Mandó a alguien y dijo, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron, esa mujer es la esposa de Urías Eteo. Y David dijo, tráiganmela. Y le llevaron a esa mujer, Betsabé, y David la tomó y tuvo relaciones con ella. Luego la despidió y se quedó muy tranquilo pensando que podría ocultar ese pecado. ¿Quién lo podía cuestionar si no se daba cuenta el pueblo? Ahora, ¿por qué a David le interesaba que nadie se diera cuenta de eso? Porque el rey era reconocido como el ungido de Dios. Y el rey tenía la obligación de todos los días ir a la palabra de Dios y estudiarla y escribirla. Y David pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero unos días después, Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada. Y se lo mandó a avisar a David. Y cuando David supo eso, mis hermanos, yo creo que su corazón le dio un vuelco. Yo creo que David entró en pánico porque dijo, ¿cómo voy a poder ocultar eso? Ahora miren, cuando esto pasa, yo me imagino, mis hermanos, que David habrá en su cabeza dado vueltas a cómo iba a resolver el asunto. No sé, incluso si pensaría, digo, él tenía poder para hacerlo, a lo mejor en mandar a desaparecer a Betsabé y asunto arreglado. Pero él era un hombre que conocía la palabra de Dios y no llegó a eso, pero se le ocurrió otra idea parecida. Y entonces mandó llamar a Urías, le dijo a Joab, el general del ejército, mándame a Urías. Y mandaron a Urías al palacio del rey y lo recibió David. Y le dijo, Urías, ¿cómo te va? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo les va a todos allá en el frente? Intentando encubrir su propósito
Y una vez que Urías le dio informe al rey, le dijo, mira, Urías, anda, vete a tu casa, reposa allá, lávate los pies, está allá contento en tu casa un tiempo y después vas a regresar. Y Urías se fue. Y David, dice la historia, incluso le mandó un presente de la mesa del rey. Le mandó algún manjar, le mandó a lo mejor algún vino. Pero al otro día le informaron a David que Urías no se había ido a su casa. Urías se había quedado a dormir en la puerta del palacio del rey. Y cuando David se enteró, bueno, lo volvió a llamar y le dijo, oye, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Te dije que te fueras para allá. Y Urías le dio una contestación, mis hermanos, que yo creo que dejó frío a David. Le dijo, rey, el arca de Dios está entre tiendas allá en el frente de batalla. Joab, el general del ejército, duerme allá en el campo. Y tus siervos, los soldados también. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo me voy a ir contento a mi casa cuando todos están cumpliendo allá con su deber? No, Señor, no me pidas eso. Entonces David dijo, caray, ¿qué voy a hacer con este hombre? Dijo, ya sé. Ven, lo volvió a invitar a comer con él y entonces lo embriagó. Y una vez que estaba borracho, Urías le dijo, ahora sí, vete a tu casa. Y David seguramente habrá pensado, bueno, ya no me importa si duerme con su mujer o no. La intención de David era que durmiera con su mujer y podría decir que el hijo que iba a tener Betsabé era de Urías y no de él. Ahora que estaba bien borracho, con tal que se fuera a dormir allá a su casa, pues ni se iba a acordar Urías de lo que habría pasado. Pero para sorpresa de David, al siguiente día le dijeron que Urías se había ido a dormir otra vez a la puerta del palacio del rey. Entonces David, mis hermanos, de un pecado que había cometido se deslizó a un pecado mayor, lo que habíamos dicho. Por querer ocultar su pecado, simplemente se deslizó a un pecado mayor. Y lo que hizo fue algo espantoso. Mira, él escribió una carta. Y en esa carta decía, Joab, a este Urías me lo vas a poner al frente de la batalla en lo más duro para que lo maten. Cerró la carta y se la dio a Urías para que por su propia mano se la llevara a Joab. Eso es espantoso. Y Urías cumplió, él no iba a abrir la carta porque él era un hombre justo, como lo había demostrado. Y cuando Joab recibió la carta, hizo exactamente eso, y al poco tiempo Urías resultó muerto por el enemigo. Y entonces David dijo, ya, el pecado ya quedó oculto. Ya hice lo que tenía que hacer para que permaneciera oculto. Pero tú sabes, mi hermano, como lo hemos dicho, que el pecado no se puede ocultar porque tarde o temprano se va a evidenciar. Dios no iba a permitir que esto siguiera así. Y entonces envió al profeta Natán y confrontó a David. Y David se vio descubierto en ese pecado que había hecho. Ahora él tenía dos opciones. A lo mejor mandar por ahí a la cárcel a Natán y seguir con su pecado oculto a la vista de todos. O aceptar que él había cometido una ofensa a Dios y venir delante de Dios y confesar su pecado. Tú sabes lo que hizo David, ¿verdad? Él se arrepintió del pecado que había hecho. Y vino y lo confesó delante de Dios. Mis hermanos, este es el ejemplo que nos da la Biblia. De acuerdo a lo que dice Juan, tú también tienes dos opciones. Ahora, ¿sabes por qué yo te digo esto? Porque mira, nosotros cuando escogemos las predicaciones, muchas de ellas las hemos elegido buscando el provecho para la congregación, para ustedes. Porque sabemos, mis hermanos, sabemos qué tipos de pecados son los que a veces les aquejan. Yo sé que a lo mejor tú piensas que nadie se da cuenta de tu pecado, pero a veces sí nos damos cuenta. Y a través de la palabra les confrontamos respecto de eso. Y entonces tú tienes dos opciones. Pero sabes, tristemente nos hemos dado cuenta de una cosa. Que no es la opción de venir y confesar tu pecado y dejarlo la que tú tomas. Muy a menudo lo que tú haces es seguir viviendo en ese pecado, aun cuando has sido confrontado por la palabra de Dios. Es que nos hablaron del chisme, pero no importa, yo lo sigo haciendo. Ya nos dijeron que no debemos airarnos, que no debemos criticar, pero bueno,
nadie se da cuenta, o a lo mejor lo hago con buena intención, no sé cuál sea tu idea, pero sí nos hemos dado cuenta que a pesar de ser confrontados, no todos, no muchos, toman la decisión correcta. Dice el apóstol Juan, que si tú vienes y confiesas tu pecado, fiel y justo es Dios para perdonarte. Ahora, yo quiero decirte en qué consiste este asunto de confesar tu pecado. Tal vez algunos dicen, bueno, confesar mi pecado, eso querrá decirle, Señor, perdóname de mis pecados, pero eso no es confesarlos. Hay otros que tal vez digan, bueno, Señor, mi pecado es que hice esto y aquello y aquello. Bueno, ya estás más cerca, pero todavía no es el concepto de confesar que maneja la Biblia. ¿Qué es confesar el pecado? Confesar el pecado es que tú entiendas de qué manera tu pecado está ofendiendo a Dios. Y entonces vengas y delante de Dios le digas lo que la Biblia dice de ese pecado. Mira, en el ejemplo que te ponía de mí mismo, cuando yo descubrí que este asunto de airarse por las cosas indebidas es pecado, bueno, pues entonces yo le dije a Dios, bueno, sí, Dios, yo entiendo lo que dice tu palabra. Dice, quítense de ustedes todas estas cosas. Y además entiendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puedo pretender seguir siendo alguien justo cuando lo que opera en mí es un resultado de la carne. Eso es lo que dice la Biblia de ese pecado. Y entonces vienes y se lo confiesas a Dios y lo dejas atrás y sigues andando. Y cada vez que la luz de la palabra de Dios pone en descubierto un pecado en tu vida, tienes que venir y confesarlo. Pero mi hermano, para que esto suceda tienes que estudiar la Biblia. ¿Cómo va a ser iluminada tu vida interior si no recurres a la lámpara, a la lumbrera, que es la palabra de Dios? ¿Cómo vas a poder confesar tu pecado si no sabes lo que la Biblia dice de ese pecado? A lo mejor por eso ni siquiera te parece malo, porque no sabes lo que la Escritura está declarando de en qué manera tu pecado ofende a Dios. Hermano, yo quiero concluir con una lectura de un salmo, el Salmo 32. Déjame decirte que cuando David fue confrontado con su pecado y decidió arrepentirse y confesar, él escribió después varios salmos. No solamente el Salmo 51, que es el más famoso, él escribió también el Salmo 32. Déjame leerte 5 versos rápidamente y con esto vamos a terminar. De la pluma de David, después de que hubo cometido ese pecado, él dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu temor, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis hermanos, el pecado tiene consecuencia, no importa que también lo ocultes. Tal vez te hayas vuelto inútil para la obra de Dios, no lo permitas. Ven y confiesa tu pecado, y Él es fiel y justo para perdonar. No permitas, mi hermano, que llegue el día del juicio y tengas que irte avergonzado de la presencia de tu Señor. El Señor permita que no sea así. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque, Padre, es una palabra que nos confronta. No, Señor, es para hacernos sentir bien solamente, Padre, sino para confrontarnos cuando hay pecado en nuestra vida. Padre, te rogamos que la palabra, Señor, que hemos escuchado quede en nuestra mente, que, Señor, haga mella en nuestro corazón, que, Padre, podamos tener siempre la decisión correcta, no la de ocultar los pecados,
la de hacernos inútiles, Señor, delante de ti, sino más bien, Señor, la de venir y confesar, porque confiamos en tu promesa. Y tu promesa, Padre, es que si hacemos esto, tú nos perdonarás, y la sangre de tu Hijo, Señor, quitará este pecado, y nos restaurarás, Padre, a la comunión contigo, Padre, y con tu iglesia también. Gracias, Dios, por esta bendición que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.